Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días, bienvenidos a la clase. En esta primera parte vamos a ver dos temas y aparte vamos a realizar la actividad experimental. Entonces recuerden que para hoy les pedí su material, ténganlo a la mano, por favor. Si por alguna razón no pudieron conseguir las botellas de 2 litros, pueden hacerlo también en frascos, pero de preferencia grandes y puede ser de plástico o de vidrio. Entonces vamos a iniciar con la primera parte. Para esto les voy a compartir la siguiente presentación. Vamos a verlo por medio de la siguiente. Bien. Los seres vivos comparten ciertas características, como por ejemplo que son estructuras y son sistemas complejos. Entonces, el estudio de los seres vivos, como pueden ver aquí en esta imagen, es bastante amplio. ¿Por qué? Porque la variedad de los seres vivos es pues bastante amplia, también es bastante extensa. Estos seres vivos pues poseen estructuras, como mencionábamos anteriormente, y sistemas muy complejos que pueden analizarse desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, aquí interviene la química, porque nos enseña a distinguir las características y el funcionamiento, por ejemplo, de las células y los tejidos. También estudiamos de los seres vivos, pues, su forma de reproducción, su desarrollo, su crecimiento y las características morfofisiológicas de cada grupo. De cada grupo nos referimos, por ejemplo, a los animales, a las plantas, a los hongos. Ahora, para nosotros también conocer a los seres vivos, una parte muy, muy importante es la genética y la evolución, eh, como tal, la evolución biológica. Nosotros a través de la genética podemos conocer el grado de parentesco entre especies, por ejemplo, y con este grado de parentesco se construyen árboles filogenéticos. Estos árboles filogenéticos nos dicen qué tan emparentadas está una especie de otra, porque conforme la evolución avanza, puede que unas especies, nuevas especies aparezcan y que otras se extingan. También estudia el origen de los seres vivos, pero no solo en nuestro planeta. Una teoría del origen de la vida en el planeta Tierra es que vino en las pequeñas moléculas que después dieron origen a la vida, vinieron en asteroides que obviamente impactaron en la Tierra y que posteriormente formaron parte de los seres vivos que actualmente, como tal, actualmente somos. Y aquí les coloqué la palabra Venus porque recientemente, hace apenas 2 semanas, se publicaron 2 artículos en los cuales se ha llegado a la conclusión de que podría haber vida en Venus. Normalmente, si ustedes han escuchado, la, la búsqueda de vida en otro planeta se está enfocando, por ejemplo, a Marte, que es uno de nuestros planetas más cercanos. Pero a Venus ya había una hipótesis de que podía haber vida, pero recientemente se descubrió que en la atmósfera hay un gas que se llama eh, fosfina y que este gas que está formado, su fórmula química es pH3, es decir, está formado por un átomo de fósforo y 3 de hidrógeno. Eh, Este es como una huella biológica. ¿Por qué? Porque solo es producido por organismos vivos, hasta donde se sabe. Estos
microorganismos, es decir, tendríamos que hablar de tipo bacterias, producen este gas como parte de su metabolismo. Y son microorganismos anaerobios, es decir, que no necesitan el oxígeno para vivir. Entonces, esta parte del origen de la Tierra, perdón, del origen de la vida en la Tierra, pero no solo en la Tierra, sino en otros planetas, lo estudia también la biología porque a través de, perdón, la exobiología o la astrobiología. Se los quería comentar porque es algo muy, muy reciente y pues muy interesante. Aún no se sabe si realmente pudiera ser una señal de vida porque obviamente la atmósfera de Venus es diferente de la de la Tierra y podría producirse esta fosfina, según algunos científicos que están refutando esta hipótesis, podría producirse por otros procesos. Pero la mayor parte se inclina a que esa fosfina, como les decía, es una huella biológica solamente producida por microorganismos vivos. Bien, también la biología se enfoca a varias aplicaciones, digamos, prácticas, porque tanto en la medicina, la veterinaria, la agricultura, la ganadería se aplican resultados de investigaciones biológicas. Por ejemplo, la rama de la microbiología que sabe, que se enfoca en el conocimiento de las bacterias, pues por supuesto que es útil para la medicina, para desarrollar medicamentos que nosotros llamamos antibióticos. En el caso, por ejemplo, de la veterinaria, el estudio de cómo funcionan los diferentes sistemas de un animal, pues nos lleva a también estudiar sus enfermedades y también a estudiar medicamentos, por ejemplo, efectivos. En el caso de la agricultura, pues ni se diga, todo el trabajo que se hace con la investigación biológica, pues nos ha llevado, por ejemplo, a producir mayor cantidad de alimentos en menor tiempo, por ejemplo. Entonces, ¿en qué nos beneficia el estudio de la biología? Ya anteriormente lo habíamos mencionado, pero si nosotros tenemos los conocimientos sobre esta ciencia, pues podemos saber la estructura, la organización y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Podemos también evitar contaminación y enfermedades. Si nosotros conocemos el efecto de ciertos contaminantes en, en la salud humana, por hablar de algún grupo de nosotros, entonces podemos evitar esa contaminación y por supuesto la aparición de enfermedades. Por ejemplo, la concentración de metales pesados en el agua se sabe que puede conducir a ciertos tipos de cáncer, a la aparición de cáncer. El estudio de la biología también, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en las vacunas. ¿Cómo se desarrollan estas vacunas? Pues con todos los estudios que se hacen sobre los virus, por ejemplo, las bacterias como tal que causan una enfermedad y todas esas modificaciones que se le hacen a estos microorganismos para que posteriormente se usen en las vacunas, pues nos ayudan, es parte, perdón, del campo de estudio de la biología. ¿En qué más? Pues en los beneficios de una buena alimentación. Si nosotros conocemos las propiedades de los alimentos que se hace, con lo cual se hace bastante, bastante investigación, entonces nosotros podemos saber qué alimentos nos conviene consumir y cuáles no, y sobre todo también la cantidad. Todo esto forma parte de los procesos que se llevan, de los procesos metabólicos que se llevan a cabo en un organismo, por ejemplo.
¿Cuáles son otros beneficios? Pues el conocer los mecanismos de la reproducción y de la herencia. Esto se hace a través de la rama de la biología, que es la genética, y estos mecanismos nos llevan a comprender, por ejemplo, cómo se transmiten los caracteres entre las generaciones, cómo también se pueden transmitir las enfermedades. A la importancia del deporte para la salud, por supuesto, por todo el cambio que puede experimentar nuestro cuerpo cuando hacemos deportes, desde la síntesis de sustancias químicas hasta acelerar, por ejemplo, el metabolismo y la quema de grasas. Y por supuesto, a través de la ecología, que estudia la relación entre los organismos vivos y su ambiente, pues podemos saber cuál es nuestro lugar y papel en la naturaleza. En la ecología, a este lugar que le llamamos nicho ecológico, y tiene que ver con la función que una especie cumpla en un determinado ecosistema. Y vamos a hablar entonces de las ramas de la biología. Toda esta primera parte que vimos están dentro de las ramas de la biología, como por ejemplo veíamos la genética. Y, y las primeras ramas de la biología surgieron a partir de la diversidad taxonómica de los seres vivos, es decir, a partir de la diversidad de grupos. Recuerden que primero, la primera división que se hacía sobre los seres vivos era solamente animales y plantas. Entonces, de ahí surge la zoología, que se encarga del estudio de los animales, y la botánica de las plantas. En las plantas habían incluido a los hongos, sin embargo, después se dieron cuenta por análisis moleculares que eran un grupo aparte, y entonces de este grupo taxonómico, pues se encarga la micología. Los protozoarios, que son que son microorganismos, y las bacterias por la bacteriología. Y aquí en este esquema vamos a ver otras ramas. Este esquema viene en su libro, en la página 6, y vemos aquí con algunas palabras clave de qué se encarga cada ciencia. Entonces, por ejemplo, la embriología se encarga en específico del estudio de las diferentes etapas por las cuales se desarrolla un embrión, la, la evolución, como ya lo comentábamos hace un momento, del origen y los cambios en las especies a través del tiempo. La histología. Histología quiere decir que se encarga del estudio de los tejidos, y todas las técnicas. Aquí en la histología se ven una serie de técnicas que nos sirven precisamente para nosotros estudiar los tipos celulares que componen cada tejido. Entonces, hace un momento veíamos que las divisiones o ramas de la biología pueden ser por grupo taxonómico, pero con estas que les acabo de mencionar también vemos que son por la característica o por la parte que estudian de los organismos vivos, ¿no? Por ejemplo, la anatomía, que estudia los órganos, los aparatos, los sistemas. Tenemos la fisiología, tenemos tanto fisiología animal como fisiología vegetal, y cada una de las cuales se encarga de estudiar las funciones que cumple una planta. Por ejemplo, en el caso de la fisiología vegetal, eh, cómo es que la planta lleva el agua desde la raíz hasta la última hoja, así el árbol mida 10 metros o 20 metros, ¿no? O más en el caso de las secuoyas gigantes. Y, por ejemplo, otra es la etología, que también estudia el carácter y comportamiento humano, sería como tal una rama de la biología. Entonces, como ven, absolutamente todas las ciencias que tienen que ver con el estudio tanto de una función de un organismo o de un grupo de organismos, o como tal
del estudio y descripción de ese grupo, pues son ramas de la biología. Aquí tenemos una interesante que es la virología. Se considera como una rama de la biología. Sin embargo, recuerden que un virus no es un ser vivo como tal. Se considera que está entre la frontera de la vida, porque si bien tiene ácidos nucleicos como RNA y DNA, no tiene otras características que tienen los seres vivos, como vamos a ver más adelante en los siguientes temas. Hasta aquí voy a dejar este tema. Vamos a continuar en los siguientes 10 minutos que están programados ahí en su secuencia de clase. Vamos a ver la actividad experimental y otro tema pequeño. Aquí dejamos